Sigues en Roma, ¿no? Sí, 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 está la Basílica de San Pedro detrás mío. ¿Se ve o no se Ya, ya, ve? ya. Muy bien. ¿No se ve la basílica? Sí, 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 sí. La ves, la ves, la ves, sí, sí. No, no es un fondo de pantalla. Ya, Bueno, que ya, ya. el domingo encima es la... O sea, en realidad, el día que le hacen papa oficialmente es el domingo, que es la ceremonia de ensillamiento, creo que le llaman. O sea, el domingo es una misa que es la de ensillamiento. Antes era la de, o sea, la de coronación, porque antes se ponía una corona, pero ahora ya no. Entonces es la misa de ensillamiento, que es cuando vienen todos los jefes de Estado otra vez, y es como un evento más oficial. O sea, que en Pasado realidad, mañana, dices. sí, pasado Pasado mañana. mañana, sí, lo verán en la tele, lo puedes mirar en la tele pasado mañana. Ya, ya, ya. Entonces va a ser como ya el inicio oficial, aunque ya lleva varias actividades. De hecho, curiosamente, la primera audiencia que hizo la hizo con los medios de comunicación y como estoy acreditado como medio de comunicación como mi instituto, estuve allí también. Así que nada. Ahora te has hecho papista total, ¿eh? No, no, a ver, esto es estudio intercultural de psicología y espiritualidad. El año que viene en la Meca. Muy bien, Bueno, muy mi bien. familia sí que tiene raíces, o sea, mi familia es cristiana, entonces tengo esa formación y esa educación originalmente, ¿no? Vuelve, pues entonces, ahora sí vamos a, porque luego editaré a partir de aquí, ¿vale? A partir de aquí ya edito. Entonces, bueno, pues buenos días para ti, buenas tardes para nosotros. Luis Eduardo Luna, voy a leer un poco, doctor Luis Eduardo Luna, voy a leer un poco tu biografía para un poco encuadrar también quién eres. Entonces, bueno, curiosamente, acabo de leer, naciste en Florencia, pero claro, Florencia no Italia, sino Florencia, Caquetá, en Colombia, 1947, y has realizado investigaciones sobre chamanismo y plantas maestras entre la población ribereña de la Amazonía peruana, entre organizaciones religiosas brasileñas que hacen uso de ayahuasca como sacramento, el Santo Daime entre ellas. Eres licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Tienes un máster interdisciplinar en la Universidad de Oslo y doctor en el Departamento de Religiones Comparadas, que yo esto no me acordaba, de la Universidad de Estocolmo. También recibiste una beca Guggenheim en el 86, fuiste elegido miembro de la Sociedad Linneo de Londres en el 89, doctor honoris causa por la Universidad San Lawrence Cantón en Nueva York, fuiste profesor del Departamento de Antropología en la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, y te jubilaste en el 2012 y actualmente eres el director de Huasihuasca, Centro de Pesquisa sobre Plantas Psicointegradoras, Arte Impresionario y Conciencia en... Y aparte es autor de muchos artículos y libros, incluyendo vegetalismo, chamanismo, mestizo, population, in the Peruvian Amazon, que curiosamente también no me he dado cuenta porque tenemos a un papa que ha estado viviendo 20 años en Perú. Y también es coautor con Pablo Marengo de Ayahuasca Visions, la edición de Coronavirus en Peruvian Shamans, coautor con Ricky Straussman y en Fresca de Inner Past Space. Y también coautor de Ayahuasca Reader, coeditor en Contest with the Amazon Sacred Vine, publicado por Scientific Press en el año 2000 y coeditado en el año 2016. Y entonces voy a dejar el ordenador, que es donde estaba leyendo todo esto, Ok, aquí y ya me voy a colocar para... Entonces, bueno, bienvenido Luis. Me parece que vamos a tener gracias. muchos hilos de los que tirar, más allá de los que incluso yo mismo había preparado para esta entrevista y conversación. Bueno, desde dónde te conectas y si quieres añadir algo más sobre tu trayectoria, tu biografía, quizás cómo te interesaste por todo este campo, pero claro, en tu caso todo este campo sería desde las plantas maestras al chamanismo y a las experiencias místicas, que de hecho creo que también te empiezas a formar como religioso en Madrid. No sé si es correcto esto. Bueno, sí, sí, o sea, tengo ese pasado, y la verdad. Ajá, Yo a veces bromeo de que me sacaron de Florencia, no, Caquetá, que es en el ujú, Amazonas, que me sí, sacaron con espejitos, ¿no? ajá, Porque cuando yo nací aquello, pues era un pueblo, ¿no? ajá, Sin agua corriente, sin coches, sin electricidad, etcétera, ¿no? Fue creado por italianos, ¿no? Por capuchinos. ujú, De modo que yo tengo esa cuestión de Italia ya desde el comienzo, ¿no?
Incluso conocía el Monseñor, ahora no recuerdo, Montiverdi o algo así por el Ujú. estilo, ¿no? Porque, bueno, estuve en un seminario con escolapios, con españoles, Ah, ok. Ujú, en Bogotá, y ujú. luego eh, todos mis compañeros de clase se fueron yendo o los fueron yendo, ¿no? Y me quedé solito y me mandaron a Irache, cerca Ujú, de esta, en, ujú, en, en Navarra, y ujú. luego a Irache, perdón, a Albelda de Iregua, cerca de Logroño, donde estudié pues filosofía y un año de teología, de modo que tengo ese bagaje, digamos, a las espaldas. Muy bien. Y estás en Florianópolis ahora, ¿no? ¿En Brasil? Ahora estoy en Sí. Florianópolis para variar. Ok, De Florencia a Florianópolis, en el sur de Brasil. muy bien, que eso es tu centro, además, tu instituto. Y entonces, eso, ¿cómo te interesaste, en tu caso, ¿no? Vamos a hablar de un poco, porque es el título que hemos puesto, ¿no? Por el tema del chamanismo, de las plantas maestras y de la experiencia religiosa también, ¿no? Sí. Bueno, sí, digamos que mi historia es un poco como, digamos, la cuestión religiosa o espiritual o filosófica, digamos, pues sí, ha sido muy importante. Todas esas tres cosas, filosofía, religión, espiritualidad, pues digamos, son divisiones categóricas que creamos, ¿no? Pero en realidad, pues se trata como tantas otras personas, no venimos aquí al mundo y nos preguntamos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es Ujú, todo esto? ¿No? ujú. Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué estamos aquí? Ujú, ¿No? Y claro, yo tenía esas preocupaciones filosófico-religiosas cuando ujú, estaba en el seminario con los escolapios, ujú, pero luego, al llegar a Madrid y estudiar en Madrid, en la época de Franco, ¿no? Con ujú, mis compañeros corriendo con los grises detrás y los caballos, ¿no? Pues era una época en donde naturalmente el marxismo era lo que se daba, digamos, no podía ser otra cosa si eres joven en la época de Franco, ¿no? Y digamos que poco a poco pues me fui convenciendo de que me convertí a otra religión, ¿no? Que es el militante, digamos, ujú, ¿no? Casi, ¿no? Aunque ujú, nunca fue un fanático, ¿no? Me interesaba más en esa época la poesía, escribía poesía, conocía a algunos de los grandes poetas. Pepe Hierro estuvo en mi habitación ¿no? en un colegio mayor y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que digamos que poco a poco toda esa cuestión religiosa se desvaneció ujú, y queda pues la materialidad. Estamos aquí, vamos por un tiempo y esto se acaba y todo es más o menos, digamos, es efímero y no hay nada más, ¿no? ujú. Pero al volver a Colombia, a Florencia, después de 7 años en España, pues tuve un encuentro con Terence McKenna. Ajá. 25 años, yo tenía 24, apenas 3 4 meses mayor que yo, y él me habló de Yahé, Ujú, ¿no? Bueno, pues Yahé, yo no sabía absolutamente nada de estas cosas. Le dije a mi padre que había conocido a este gringo y que estaba ujú, buscando yagé y que se iba a ir a Perú a buscar yagé. Y mi papá me dice, dile a tu amigo que no necesita ir a ningún sitio. Me dijo, don Apolinar sabe de estas cosas. Y Apolinar es un indígena ingano, del grupo indígena ingano, proveniente originalmente de la región del Valle de Sibundoy, sí. se había pasado luego a la región, la selva baja de Mocoa, y de Mocoa justamente huyendo de los capuchinos, Ujú, no solamente los indoctrinaban a los indígenas, sino ujú, que los obligaban a trabajar, ujú, porque ujú. ¿no? La cosa esa es que los indígenas son perezosos, hay que trabajar, hay que demostrar, ¿no? Para eso venimos al mundo, a trabajar, Ujú, ¿no? Pues huyendo de los capuchinos,
se fue a un lugar llamado Yurayaco. Ujú, Yurayaco, que es que significa aguas claras, ¿no? Un río de ujú, aguas claras. ujú, Y bueno, entonces de vez en cuando iba a Florencia y mi abuela tenía un granero, un pequeño granero, una tienda donde se vende un poco de todo, ¿no? Y, y bueno, pues yo lo conocía desde pequeño, ¿no? ok. Y entonces, bueno, mi papá me dice, don Apolinar sabe de estas cosas. El caso es que Apolinar no apareció por Florencia hasta algunas semanas más tarde. Estuvimos con Terence 2 meses y medio en Ujú, una casita de campo. Y bueno, allí fui introducido a una planta que yo simplemente Terence la llamaba grass. This is grass, ajá, ¿no? Yo no tenía absolutamente ni idea de lo que era, ¿no? Y tuve mi primera experiencia, fumé ese grass ujú. y resulta que tuve una experiencia mística. Wow, Porque, con marihuana estamos hablando. exactamente, porque Incluso con marihuana. Ujú, yo no sabía que ese grass, que ese cannabis, ujú, ¿no? Era marihuana. ok, Lo cual es muy interesante, reflexionando sobre estas cosas, porque yo no tenía absolutamente ningún prejuicio. claro. Es decir, yo tomé una planta, para mí era una planta, ¿no? Que de repente tuve una experiencia mística, ¿no? Wow, De decir, de repente, digamos que es como que esa preocupación por el misterio ajá, que tenía y que se me había desvanecido después de 5 años de franquismo, ¿no? Pues de repente se abrió la puerta de nuevo y ujú, se abrió digamos, la puerta del misterio, de ajá, decir que hay algo más y ujú, que en mi mente tenía la posibilidad de captar cosas que van más allá de lo mundano, ujú. de lo cotidiano y entonces, en fin. Y ¿Y cómo fue, luego, pues cómo fue esa experiencia mística tuya primera? bueno, pues lo que sucedió fue que eh, 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 fumamos, ¿no? Yo estaba sentado y de repente empecé a tener como una especie de baile, una especie, no sentado, donde mis brazos empezaron a hacer, ¿no? Unos movimientos que yo no controlaba, Ajá, ¿no? Y sorprendido, le dije a Terence, toma el tiempo, a ver cuántos segundos tarda ¿no? ¿No? Porque de todas maneras yo siempre he tenido un poco una mente un poco científica, un poco de conocimiento, investigador, sí, sí. ¿no? Entonces, de investigador, entonces, ¿no? Bueno, al mismo tiempo se abrió todo esto. Recuerdo que me eché agua encima en la cabeza, digo, ¿pero qué es esto? ¿No? Y luego de los días siguientes, pues tuve experiencias muy extrañas como que escritura automática, estaba Ajá, escribiendo cosas, ajá, ¿no? Dibujos que me salían, en fin, no, fue la apertura de toda una experiencias nuevas. Y además yo tuve digamos, la suerte, digamos, o no sé, pues Terence se quedó muy sorprendido ajá, porque él no había visto, claro, él venía del uso de marihuana, pues de California, ajá, ¿no? Más bien recreativo, o claro. bueno, Ujú. recreativo, o bueno, Habitual, sí, sí, exacto, para él era una cosa normal, lo hacía cada día. claro. Eh, em, em, pero resulta, bueno, dos cosas. Primero, era Santa Marta Gold, lo Ajá, llamaban. ajá. Era una marihuana que se crecía arriba, en el norte de Colombia, en las montañas, Ah, wow. especialmente fuerte. Nunca he probado algo semejante, la verdad, Wow. Wow. porque no era simplemente, digamos, no, era casi psicodélico, en el sentido de Wow. que fue experiencias donde parece que la realidad se congelaba Ajá. y me metía en un mundo de gelatina, digamos. Es decir, era una cosa muy, muy especial, ¿no? Y cuando tomabas el tiempo, ¿qué pasó? Que para ti iba más lento, más rápido.
No, no, El, no, era el que se experimento. repetía, era como una, Ah, no, vale, algo que se repetía. el gesto. Cada tantos, veintitantos segundos, ¿no? Se Sí. repetían. Ajá, ajá, Y bueno, y Terence escribió en su diario, yo tengo ajá, esas ajá. páginas de su diario donde describe lo que me pasó, Wow. ¿no? Y incluso interesante que él lo llama, dice, parecía más bien un tipo de iniciación chamánica, incluso utilizas Ajá. esas palabras, Wow. ¿no? Ujú, ujú. ¿No? Y lo tengo el texto, ¿no? Bueno, el caso es que luego, a través de un húngaro y un alemán, Ajá. pues conseguimos un poquito de yagé de Ujú, Apolinar, que le había dado Apolinar a este húngaro, ¿no? Y tomamos, Terence, su amiga de esa, compañera de esa época, un húngaro llamado Carman, que llamábamos Carlos, y yo pues tomamos el viaje en esa casita llamada Villa Gloria, ujú, donde tuve una experiencia que fue como, era como entrar en el mundo del bosco, digamos, ujú, como entrar en ujú. el Jardín de las Delicias, Wow. ¿no? Ujú, Y ver ese tipo de arquitectura que es al mismo tiempo, es arquitectura, pero es al mismo tiempo orgánica, son como órganos, ¿no? Y en fin, y esos seres delicados y pájaros dando vueltas en las cúpulas. Entonces, fue entrar en eso, ¿no? ujú, Em, em, con lo cual, pues me dio la gran curiosidad de saber, bueno, de qué se trata, ¿no? ujú. Bueno, ya has Em, dedicado 50 años a eso después, ¿no? bueno, después de eso me dediqué 7 años, la verdad, Ajá, ajá, 7 años antes que tuve mi segunda experiencia. Y ujú, esos 7 años los dediqué en gran parte pues a leer todo lo que se había publicado en esa época. ujú, Estuve en el 73, estuve con Terence en Berkeley. ujú, Ya había salido Teachings of Don Juan, Carlos Castañeda, ¿no? Raizel Dolmatov había publicado su libro Amazonian Cosmos, Cosmos Amazónico, donde él muestra la importancia que tiene el Capi, la Banisteriopsis capi, en el pueblo tucano, entre los Barazana. Pues también apareció la antología de Peter Forst con ensayos de Watson, de Schultes, ujú, de Fernández sobre Iboga, Michael Harner, todo eso. Estuve leyendo todo eso, ¿no? Raisel Dolmatov me aconsejó, estudia ciencia antes que estudiar antropología. Me ajá, dijo, para que no te pierdas, porque claro, era la época de Castañeda. ajá. Era la época de, ¿no? de Summer of Love, ¿no? Ya, ya. Eh, en fin, ¿no? Bueno, todos sabemos el movimiento este, la contracultura, etcétera, Sí, ¿no? Y a Carlos Castañeda le dieron un doctorado por su Teachers of Don Juan, para escándalo de algunos, de muchos, incluyendo Peter Force, que decía esto es imposible, ¿cómo se le va a dar un doctorado, que es una cosa académica, para algo que es más bien una historia, ¿no? No, pero digamos, en ese momento, con sí. la marihuana, con el LSD, etcétera, el Teachers of Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, pues fueron un boom tremendo que tuvo una gran influencia en los jóvenes, incluyéndome a mí, ¿no? Ujú, De ujú, modo que, en fin, fue. Entonces yo tuve esa preparación. Raizel Lomatov me dijo, estudia química o estudia una ciencia. Entré en la Facultad de Ciencias, me costó un año pasar el examen de matemáticas. wow. Estudié química, algunos cursos de ecología, un curso de astronomía, al mismo tiempo que yo era profesor de literatura, que era, la verdad, hasta ese momento, la literatura era lo que más ve, ¿no? Incluso tengo una tesis nunca terminada sobre un estudio sobre García Márquez, justamente, que Wow. había salido, claro, Cien años de soledad. Luego yo estuve leyendo, bueno, yo ya había leído antes de Cien años de soledad todo lo que él había publicado, porque en Colombia me interesaba la literatura y habían salido pues los primeros libros de él, ¿no? La hojarasca, El coronel no tiene quien escriba, etcétera, ¿no? De modo que yo estaba empapado en literatura, y cuando llegué a Oslo, que luego me fui, después de estar en Colombia, me fui a Oslo, estuve trabajando en la universidad de profesor de literatura, ¿no? Ujú, Justamente.
pero estudiando al mismo tiempo química y esas otras cosas, y mis colegas me dijeron, bueno, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿tú te quedas con nosotros, con literatura y esto, o estás en otras cosas? Bueno, hice un año de lingüística como para decirles, bueno, ¿no? Pero al final, cuando hubo un puesto fijo, se lo dieron a un noruego. Y yo dije, yo me voy de aquí, no puedo quedarme aquí en esta universidad, ¿no? Me pareció una, porque era buen profesor, tenía muchos alumnos, etcétera, y me fui Ujú, a Finlandia, ¿no? ujú, Y entonces yo me fui a Finlandia a ser profesor de español, muy ajá, aburrido, pero ajá, bueno, ¿no? Pero continué entonces haciendo ya, volví a Colombia en el 79, ujú, ya tomé ayahuasca, yagé con don ajá, Apolinar por ujú, segunda vez, ajá, pero esta vez ya fue una cosa mucho más seria con él, como ajá, dirigiendo la sesión. Tuve una transformación en serpiente que luego me he dado cuenta que es un tema recurrente y además epistemológicamente muy interesante, ajá, porque, digamos, la manera como muchas de estas culturas tradicionales entienden el conocimiento no es el conocimiento a través, no es el objetivo, es decir, hay un sujeto y un objeto afuera, ajá, estudias, sino que es una especie de conocimiento a través de la identificación con lo que te interesa o incluso la transformación. Es ajá, decir, conocimiento a través de la transformación. ajá. Es decir, llegar a ser aquello que te interesa, ¿no? Sea, verlo a través de los ojos de, por ejemplo, la serpiente o aquello que te identifica. Identificarte con y verlo Sí. desde dentro, ¿no? Ajá, Que es en gran parte, ¿no? Que eso está, desde el punto de vista epistemológico, es muy interesante y sí, sí, yo sigo pensando sobre estas cosas, qué es lo que está detrás y sí, cuáles son nuestras capacidades sí. cognitivas para Ajá. llegar a tener ese tipo de experiencias, ¿no? Bueno, esto en psicología se le llama lo que llamaba que Rogers la empatía, ¿no? Pero la empatía extrema, ¿no? De ver el mundo Claro, desde sí, los zapatos bueno. del otro, pero con otras especies, ¿no? Claro, aquí, bueno, empatía, digamos, claro, quizás se entiende normalmente más bien de un tipo de identificación emocional con lo Sí, que, sí. con lo no, pero aquí se trata de ser, ¿no? Ser, verlo desde ver La el empatía, jaguar, no, el tigre sí. como tigre, Claro, pero o no. la definición de Rogers de empatía extrema es ver el mundo desde los zapatos del otro. O sea, Ya, ok, verlo realmente. No solo es empatizar de cómo te sientes tú, sino ver los mundos desde los ojos de Luis, yo ahora, ¿no? Pues lo que tú ya, estás ya, ya. viendo, que es lo que, bueno, tengo aquí la cámara, así que lo puedo ver, ¿no? Pero sería como una Sí. empatía también epistemológica en ese sentido, lo Claro, que dices claro. tú, ¿no? Ahora, fíjate que tú estás utilizando y estamos utilizando ver a través de, pero Sí. claro, eso es la manera occidental porque estamos tan obsesionados, ¿no? Con Por lo el visual. ver, ¿no? Mientras que estas culturas, digamos, es total, Ok, es todos los sentidos, ¿no? ok, ok. Inclusive en el proceso de, de aprender sobre estas plantas, ¿no? Está la cuestión de la dieta. Y la dieta, al final, ellos hablan, dicen que a, a través de la dieta uno Ujú. adquiere el olor a monte Ajá, o ajá, montaña, selva, ¿no? Y ajá, ese olor a monte que yo lo interpreté años atrás como, bueno, de alguna manera, como que te disfrazas, como ajá, que para que no seas percibido como humano, ajá, sino como parte de la naturaleza. Luego me di cuenta que ese olor a monte, la verdad, significa más bien conexión. Es ajá, decir, un olor a monte de tal manera que te conectas con toda esa naturaleza que está a tu alrededor, ¿no? ajá, Entonces, por eso, más que ver a través, es sentir o ser a través de ok. otra especie, sí. Muy bien. Muy, de hecho, siguiendo un poco con tu trayectoria, te interesó tanto este tema que tú eres el que acuñó el concepto de plantas maestras, si no me equivoco.
Bueno, digamos que yo fui el que lo escuché de boca de don Emilio Andrade Gómez, que fue el que me dijo, ayahuasca es un doctor, OG es un doctor, Ajá, tabaco es un doctor, ¿no? Entonces, no son plantas maestras. claro. Entonces, sí, yo escribí el primer artículo en 1900, fue publicado en el 84, aunque yo ya escribí un pequeño un artículo que fue publicado en El Tiempo, en Bogotá, en el periódico El Ujú, Tiempo, donde ujú, ya escribí sobre estas cosas en el 82 creo que fue, ¿no? ajá, Pero en fin, digamos que para mí fue el descubrimiento de ese concepto, el concepto de plantas maestras, ¿no? ajá, Que lo descubrí en el 80, ¿no? En ajá. fin. Y otro concepto que se acuñó para llamar a estas sustancias, a los psicodélicos en esa época, fue el de enteógeno, que un poco enlazando con la idea de experiencia mística y espiritualidad. Si nos quieres explicar un poco quiénes fueron y cómo surgió esta idea de acuñar este concepto. Claro, claro, sí, sí, ya que fue acuñado por Watson y Jonathan Ott y no, sí, que yo Hoffman. incluso utilicé muchos años, varios años, ¿no? Cuando Ujú, vine aquí a ser profesor en la universidad, de la Universidad Federal de Santa Catarina, en el ujú, departamento de antropología, pues sistemáticamente utilizaba el término enteógeno, que era una cosa nueva, pero en fin, ajá, poco a poco se fue penetrando. Luego al final yo también me retiré de ese ajá. concepto, ¿no? Pero ¿cómo sería, Eh, cuál sería la definición y el motivo de que lo acuñaran? Digo, para los que no conocen sobre este tema y hacer la conexión bueno, porque con el sí espiritual y me di religioso. cuenta, claro, al decir enteógeno con Sí, entheos, ¿no? sí. Pues de alguna manera ya lo estás metiendo dentro del campo de la religión, ¿no? Ok, ok. ¿No? Pero la ¿No? definición sería sentir a Dios dentro de uno, ¿no? Esa es la idea que querían Exacto, transmitir estos investigadores, exacto, sí, ¿no? sí, sí, Ujú. sí, o el Dios interior, Conectándolo. etcétera, ¿no? Ujú, Pero ujú. ya lo ves, o sea, estamos ya hablando de religión, ¿no? Ok, ok, Y entonces, y yo lo quería, a mí no me, digamos, yo quería irme atrás de esto, ok, ¿no? Y más bien desde el punto de vista de cognición, ¿no? ok, ok. ¿No? Ajá, Porque si colocas el Dios, ya estás metiendo de alguna manera, porque ajá, venimos de unas religiones ajá. monoteístas, de alguna manera, Sí, como que estás ya metiendo ok, un Dios monoteísta dentro, sí, ¿no? sí. Dentro Pero, de la experiencia. pero voy a reformular la Y pregunta. Quiero decir, con el concepto de enteógeno se introduce la idea que ya estaba un poco de antes, de que con estas sustancias, ya sean plantas o químicas, puedes tener una experiencia espiritual o una experiencia mística, ¿no? A esto claro, me sí, sí. referiría. Sí. Lo que pasa es que siempre Dios, místico, etcétera, Ajá, que tenemos nuestro background, sí, 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 porque queramos o no queramos, hemos sí, nacido en un medio cristiano, sí. hemos empapado ¿no? Es decir, que por más que quieras, de todas maneras, todo ese bagaje está dentro de nosotros y entonces Ajá, es como muy fácil, ¿no? Meterse, ¿no? ajá. Empaparnos de esto y no ver desde el punto de vista, por ejemplo, indígena, ¿no? Sí, sí, Que sí, sí, y sí, donde sí. no hay, porque en el mundo indígena estamos metidos más bien en un mundo animista, en Claro, sí, donde sí, inteligencia está en todas partes, sí. ¿no? Los animales, las plantas, ¿no? Ajá, No solamente los remolinos en el agua, sí, el viento, en sí. los Andes, las montañas, Ajá, en las cochas, tienen espíritu, tienen, no, ok. es decir, ¿no? Entonces, Claro, no eso es a mí una conexión con la trascendencia como el concepto de experiencia mística, sino que sería con lo inmanente, ¿no? Con la naturaleza, con lo que hay, con lo que existe. exactamente, sería más bien, digamos, si entramos dentro de nuestra tradición occidental, sería más bien el Dios de Spinoza, donde Ajá, ¿no? Lo divino estaría en la naturaleza misma. Solamente que en el punto de vista indígena, aunque hay tribus que también hablan del gran espíritu, etcétera, ¿no? Pero ajá, yo lo veo más bien en ese aspecto espiritual, es que es tan sí, difícil colocar claro. conceptos, ¿no? El concepto ese aspecto espiritual en lo material, que la Ajá, verdad para los indígenas no hay esa diferencia entre lo material y lo ajá, espiritual, ajá, sino que hay ¿cuál es el espíritu del árbol? Es el árbol mismo, ajá, como ajá, decía David Coparagua, es claro. que
el espíritu de la selva es la selva misma, ¿no? Él Ajá. lo dice, ¿no? No, Donde, ujú, donde ese aspecto espiritual se percibe a través de algún tipo de disciplina, ujú, ¿no? ok. Eh, que es que, digamos, iniciación chamánica o incluso a través de el uso de plantas, Ajá, donde a través de la planta tú ves lo que está allá, cómo eso que está allá se ve a sí mismo. ajá, Es ok. interesante. Es el concepto de Eduardo Vivero de Castro, ¿no? De Ajá, perspectivismo, porque la naturaleza se ve a sí misma ajá. como Ok. humana. Y esto de los que escuché en la conferencia es muy radical. Sí, sí, la verdad que, ¿no? Cada uno de su perspectiva se vive a sí misma como algo, ¿no? Como Sí, humano. Es sí, decir, sí. que yo utilizo ahora el concepto de en todo lo que hay, al menos lo vivo, ya es Ajá, más difícil meterse si un ajá, remolino o una burbuja, ¿no? ajá, ¿No? Aunque ellos lo creen así, ¿no? ajá, Que tiene un horizonte interno. ajá, Y por eso, digamos, los últimos años, lo que me ajá, he dedicado sobre todo es más bien, digamos, a biología evolutiva o ajá, no ver cómo, o sea, bueno, es típico occidental donde hemos hecho ajá, un corte donde tenemos la naturaleza y lo humano, que es lo ajá, único, ajá. la diferencia que hizo Descartes, ¿no? Sí, sí, De Rex cogitans, sí, Rex sí, extensa, sí, y sí, el cogitans, pues en tiempo de Descartes todavía era Dios, los ángeles, las sí, potestades, sí, querubines, etcétera, que sí, tenían ese horizonte, y bueno, ¿no? sí, No, pero luego al matar a Dios, dejar afuera y los ángeles y todo eso, nos quedamos solamente nosotros solos, sí, sí, ¿no? sí, 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 Entonces el res cogitans es el ser humano y sí, el sí. resto es un automaton, Extensa, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, yo hace lo Exacto. que se le dice medio ambiente, ¿no? Al medio ambiente se le llama medio ambiente, que es como el medio, que es la mitad, y la otra mitad somos nosotros, ¿no? Como, Sí, ¿no? exacto, Los ¿no? humanos y el otro medio, ¿no? Exacto. Y sin embargo, si Es el se ambiente ve entero, en la biología evolutiva, pues venimos ¿no? claro. De todo esto y la cognición ya se Sí. encuentra atrás, ¿no? Antes, claro. En la evolución. Ujú. Bueno, Bueno, los un poco, animales, bien, de acuerdo, en los primates se ve claramente, ¿no? Pero luego lo interesante es que vas hacia atrás y te encuentras con que esa cognición también está en las plantas, también ajá, está en los hongos, ¿no? También célula. Eso es lo interesante, donde ya, cada célula, sí, sí, digamos, tiene todas esas su forma de cognición. propiedades, ¿no? De reconocimiento del self y no self y todo eso, ¿no? Ajá, ¿no? Es decir, nos encontramos en un mundo inteligente que ajá, la verdad no es tan diferente del mundo animista claro, chamánico. tradicional, ¿no? Sí, sí. Bueno, Maturana y Varela un poco es lo que planteaban también, ¿no? Su teoría, la teoría de Maturana y Varela de la cognición, ¿no? Va en esa Sí, dirección, ¿no? De que hay cognición en todo, ¿no? exactamente, sí, 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 Ajá, sí, ajá. sí. Entonces, volviendo un poco a los temas del título de los que te he planteado, claro, una pregunta que te quería hacer, claro, tú antes has dicho que tú tuviste una experiencia mística, ¿no? Y hablando de chamanismo, Mircea Eliade, que de hecho también estudió el misticismo, en su libro El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, como aparte que habla de que son experiencias de éxtasis, también dice que son equivalentes a una experiencia religiosa en el libro. Pero entonces, ¿tú crees que un chamán no definiría su experiencia como experiencia mística o religiosa explicándole cuál es el concepto? ¿No se identificarían con esa etiqueta? ¿No identificarían con esa etiqueta sus experiencias? ¿Le pondrían otro nombre? Bueno, eso es lo que digo, que aquí estamos hablando de conceptos, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo tú interpretas conceptualmente, Sí, sí. Ujú. ¿no? Ya le puedes colocar la etiqueta divino, Sí, místico, sí, 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 etcétera, sí, sí, o le puedes poner la etiqueta de simplemente lo que decía Apolinar cuando yo le pregunté a Apolinar, don sí. Apolinar, ¿y por qué tomas yagé? Y él me dijo, para ver todo ese animalero que hay allá afuera. Vale. Claro, es Esa es otra la verdad. definición, Para ver el otra animalero que hermenéutica, hay allá afuera, ¿no? más, Entonces, entonces, suena más terrenal. sí, sí. Pero por otro lado,
Es místico. ese animalero que está allá afuera está lleno de conexiones internas, Claro, etcétera, claro, claro. y por lo tanto es terrenal, pero no en el sentido nuestro. Sí, sí, sí. No, ¿No? pero la idea de conexión y de unidad sí que está presente también en esa versión Absolutamente. indígena, pero la idea está de trascendencia a un plano espiritual superior donde el mundo nuestro desaparece, no estaría parte de su cosmovisión, ¿no? Algo así. Sí, o sea que no, no hay esa, no hay esa No hay esa división. visión. O sea, los árboles son tan místicos como ver a un arcángel o a una virgen o a un Exacto. espíritu, ¿no? Vale, 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 Eso es. vale, vale. Sí, Y sí. entonces, también te quería preguntar, ya que, bueno, tú eres un poco de los que he ido entrevistando el representante más latinoamericano, ¿no? ¿Desde cuándo hay restos arqueológicos de uso de plantas maestras en Latinoamérica? ¿Cuáles son los registros más antiguos de uso que se conocen? Bueno, Manuel Torres es el que ha trabajado esto. Creo que, bueno, en el caso del San Pedro, ya creo que tenemos unos 8.000 años. Wow, En o el sea, será el caso más de antiguo. Anaderantera colubrina, creo que son unos 10.000 años. En el Ajá, caso de la coca también, mambear coca, ya por lo ajá, visto unos 10.000 años. Es ajá. decir, ya estamos hablando de miles de años. De Y miles eso de es lo, años. sí, sí, miles de años, ¿no? Ajá, Claro, vale. en el caso de plantas tropicales es mucho más difícil. La ayahuasca, Ajá, pues no sabemos, claro. es muy difícil restos, ¿no? Encontrar restos orgánicos en la Amazonía, ¿no? Ajá, Estuve hablando con José Iriarte de la Universidad de Exeter, que ha ajá, trabajado en, en el arte pictórico en Colombia. ajá. Eh, no es Huerequeteque, pero hay otro, otra. Ah, aquí lo tengo el libro incluso. A ver. Eh, espérate un segundito. A ver, él ha trabajado, él escribió este libro, La Ajá, Selva Pintada. ok. Ah, sí, que esto eh, se descubrió hace poco, ¿no? Estos grabados. bueno, relativamente poco, sí, hace Sí. poco, pero aquí ya tenemos, bueno, evidencia, tenemos algunos. Bueno, no sé, tendría que buscarlo, ¿no? Pero hay Donde miles de años. aparece algo que podría ser anadenantera, Ok, ok, ¿no? Que en ese caso podría, porque estas pinturas son de como mínimo 10, 12, incluso 13.000 años atrás, ok, ok, donde hay alguna representación que podría ser ok, anadenantera peregrina. Él ok, encontró una semilla de, pero no tan antigua, unos 2.000. Hablando de algo milenario, sin duda ok. ninguna. Ok, y ya que se mencionó el San Pedro, que además es de los más antiguos que hay registros, ya que estamos en la plaza de San Pedro, cuéntanos un poco de este registro arqueológico, en qué contexto, ¿se sabe en qué contexto se usaba o qué tradición había detrás? Bueno, de 8.000 no lo sé. Yo sé Sí. que hubo un hallazgo arqueológico a unos Ajá, 150 kilómetros al norte de Lima, ¿no? ajá, O incluso puede ser menos, en ajá, un sitio donde se encontró San Pedro deshidratado, ajá. colocado, digamos, de tal manera que sugiere algún tipo de uso ritual, ¿no? Ok, 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 Es decir, que se nota que no es simplemente un pedazo de cactus, ¿no? ok. Si está en un contexto, ¿no? Sí. Digamos, parece ser que indica, ¿no? Un uso ritual, ¿no? Porque estos Además, restos arqueológicos. Sí, claro, tenemos ya representaciones, ¿no? En sí, Chavín, bueno, ajá. no es tan antiguo, 300 años antes de Cristo, donde está Bueno, el jaguar, el chamán jaguar ajá, con San Pedro, ¿no? ajá, ajá. En fin. Ahora, interesante cómo San Pedro, Santa Ajá, María, sí, ¿no? En fin, se han cristianizado, se han claro, claro, cristianizado claro. estas plantas sagradas, ¿no? Sí, sí, que Eh, esa y- hibridación, ese sincretismo, ¿no? exacto, sí, sí. Y hay que reconocer que, bueno, don Apolinar, tengo fotos de él, que tiene su medallita Ajá, cristiana, ok, ahí, ¿no? ok. Don Emilio, que fue mi maestro, pues antes de la sesión de ayahuasca, hace una oración, Cristo divino, Padre celestial, Ajá, creador del cielo y de la tierra, etcétera, ajá, etcétera.
De modo que, pero luego, después de esa introducción, ya se entra en el mundo de los espíritus, ¿no? En Ajá, el mundo ok. de los espíritus de la selva, etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, De pero ese modo que, sincretismo, ¿no? Ujú. absolutamente, ¿no? Y que es profundamente arraigado, es decir, Ajá, que no podemos negarlo, ¿no? ajá. Bueno, María Sabina también tenía sus santos, ¿no? Cristianos, aparte de su Claro, indígena. En el Santo Daime también es un sincretismo religioso que incluye la parte del cristianismo, ¿no? Tú me decías que al final claro. hay esta paradoja, ¿no? Por un lado, el cristianismo reprimió el uso de los psicodélicos cuando llega, de las plantas maestras, cuando llega a América, ¿no? Prohíben los rituales por ellos querer dominar la escena espiritual y ritual y religiosa, pero por otro lado influencian en esos mismos rituales que los indígenas siguen practicando y hay este sincretismo que no se sabe bien si ponían la Virgen para disimular o si realmente acaba siendo un híbridaje donde todo coexiste, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la ayahuasca yo no lo podría decir, aunque hay alguna, Peter Go, antropólogo inglés, sugirió y me parece que podría ser interesante que incluso digamos, el ritual de los ayahuasqueros de hoy, de Ajá, alguna manera como que recuerda el tratamiento de la Eucaristía, ¿no? ajá, ajá. Donde hay esos gestos que los indígenas lo vieron en la misa, ¿no? Ajá, Y claro, puede ajá, ser que lo incorporan también, digamos, ese ritual entre los vegetalistas de ajá, hoy, ¿no? ajá, No entre los indígenas, donde es otra cosa, ¿no? ajá, El yagé está en una vasija, se coloca en el centro, porque son sobre todo rituales colectivos, sí, no son individualizados, ajá, no, sí, como qué es lo que se ha hecho popular actualmente, ¿no? ajá, En la oscuridad, grupos pequeños, etcétera, ¿no? ajá. Que, bueno, que es el vegetalismo, ¿no? Sí. Y también, y antes, luego ya pasaba a preguntarte por el uso de los psicodélicos de las plantas en Europa, que ahí estaba Perdón, el no te tema. entendí la última frase. No, El uso. te voy a pasar a preguntar por Europa, estudios de Eleusis, el uso histórico en Ah, Europa, pero antes te quería preguntar, dentro de estos restos arqueológicos, tanto en México, ¿no? Pues todas las esculturas con forma de hongo, etcétera, como en otros países donde hay representaciones, digamos, escultóricas en piedra, también se sabe que hay esta conexión entre el uso de las plantas maestras y contextos ceremoniales y religiosos de diferentes culturas, ¿no? De hecho, Teonatcal, no sé cómo se pronuncia, Teonatcal, teóricamente se tradujo como la carne de los dioses, que no sé qué tendrías que decir sobre esta traducción, que quizás no sea exacta, pero sí que hay registros, ¿no? Incluso que se han encontrado los lugares donde consumían las plantas maestras dentro de las tumbas de diferentes personas, ¿no? En registros arqueológicos. O sea, que toda esta conexión con lo ceremonial, con lo ritual, con lo religioso, culturalmente existe allí, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? no, absolutamente. O sea, es decir, por eso son plantas sagradas, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y que tratadas con gran respeto, ¿no? Con Ok, gran o sea que respeto. esto Sí, se sí, de sabe. modo que en ese sentido podemos decir, pues, sí, sagradas, religiosas, digamos, ¿no? Ajá, Importantísimas y por lo tanto, sí, sí. ajá. O Y de esta sea, traducción de Teonatazcal, ¿estás de acuerdo con traducirlo como la carne de los dioses? Teonanacatl, sí, la carne de los dioses, bueno, es que la verdad, bueno, es un término azteca, pero yo no sé si es La no sé traducción azteca, correcta. no, se tendría que preguntarle a Sí. Osiris, ¿no? Ya. Que habla el Ah, sí, azteca, ¿eh? ¿no? Ah, wow. Decirme cuál es la La verdadera traducción. etimología, ¿no? No lo Bueno, lo que sé. sí que es cierto es que incluso Hoffman consultes cuando deciden escribir este libro sobre plantas maestras, lo llaman plantas de los dioses, ¿no? El libro que Claro, publican Hoffman y Sultes en los 80, 1980, le sí, llaman sí, plantas de los dioses porque encuentran esta conexión sistemáticamente en muchas culturas, ¿no? Es claro. la interpretación que ellos le dan, por lo menos. Sí, sí.
De los dioses, claro, siempre, como siempre, los términos es el Sí, problema, no, ¿no? por eso te Yo decía lo diría de la plantas de, terminología. no, plantas de los espíritus, Ya, aunque también espíritu, alma, todo ya. eso, ¿no? O Eh, plantas que nos conectan con lo espiritual, pero claro, para espiritual también es otra palabra. claro, claro. Sí, O sí. plantas que nos conectan con lo que está más allá de nosotros. Eso sí que podría ser una palabra Ah, más ya, neutra, ¿no? ya. Sí, ¿No? sí. Ya esto es más neutro, ¿no? No estamos Está poniendo más nada allá más. de nuestra, no, porque Cognición, además, ¿no? sí, además cuando decimos nosotros, ¿no? Estamos Claro, hablando desde el punto de vista occidental, ¿no? claro. ¿No? Porque nosotros, ¿no? Y yo he pensado mucho sobre esta cuestión, incluso Sí. David Abram, ¿no? Que él su libro, The Spell of the Sensuous, ¿no? Ajá, ajá, Me influenció bastante. Luego lo estuvo aquí, lo conocí, pero lo estuvo aquí con nosotros, aquí en Huachihuasca, ajá, ¿no? Pero ajá, una cosa que me hizo pensar, ¿no? Que que el animismo tiene que ver con lo sensorial. ajá. No es una cuestión conceptual. Ok. El animismo no es una religión, no es una Ajá. filosofía, no Sí, es sí. un aparato conceptual, No es algo sino que cognitivo. está basado en la experiencia, en Ok. el olfato, tocar, Ajá, sentir, ajá. identificarse, etcétera, etcétera. Y de alguna manera él critica, no sé si es él o otras personas, no, o algún otro, que dice que de alguna manera la filosofía occidental, ¿no? Es como una especie de cuarto de espejos, Ya. donde Sí, ¿no? Donde están continuamente citándose unos a otros. claro, El claro. filósofo estudia a Heidelberg, que cita a Platón o Ya, ya, cita a ya. Aristóteles o y tal, Sí, y, ¿no? sí. Y es un juego de espejo. Y él dice, la filosofía tiene que volver otra vez a lo sensorial, Ok. es decir, tiene que bajar al Ajá. cuerpo de nuevo, ¿no? Sí, en fin. Ok. O sea que sería más una fenomenología que una hermenéutica, ¿no? Por decirlo de alguna Exactamente, manera. sí, exacto, Ajá. sí, sí, más fenomenológico, tienes razón, sí, Ajá. Una fenomenología encarnada encima, ¿no? No solo. exacto. Ajá. Porque en parte, eso es creo que ha sido uno de los problemas del cristianismo, que el cristianismo nos ha alejado del cuerpo, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí. Solo hablamos otro día Porque al con fin y al Jorge cabo, Ferrer. Sí, lo importante es el alma inmortal, ¿no? sí, Entonces aquí estamos de paso, ¿no? sí. Para poder, ¿no? Liberarnos y ir a los cielos y vivir eternamente, ¿no? Ajá, ajá. Claro, esto entre los indígenas no, No da lugar. es esto. Entonces, pasando a Europa y al cristianismo, los registros históricos en Europa también los hay en todo Oriente Medio, ¿no? En uso de plantas, ¿no? También en el Oriente Medio y muy antiguos, pero bueno, uno de los registros principales es, o una de las hipótesis está con los misterios de Eleusis, ¿no? Si os quieres hablar de registros históricos en Europa y Oriente Medio que conozcas y luego pasamos a hablar un poquito de los misterios de Eleusis. Eh, sí, era Sí, una te decía, pregunta, es que sí, perdí. registros históricos de uso de plantas maestras en Oriente Medio y Europa. De cuándo datan los más antiguos en Europa y Oriente Medio? Bueno, aquí tendrías que preguntarle esto a Elisa Guerra, que es la que ha Ah, trabajado, ¿no? Yo sé que en Europa creo que los registros son muy antiguos también. el uso de dormidera, ¿no? Ok, ok, Muy antiguos, ¿no? La ok. verdad que eso es algo que es un error que se comete cuando se piensa que el opio es algo de Oriente Medio. El Sí, opio originalmente es España, sí. Italia, Ajá, Mediterráneo, ¿no? ajá, Y luego se fue para allá, ¿no? El ajá, uso también de cannabis es bastante antiguo. Creo que en China tenemos los registros más antiguos de cannabis, ajá, también de miles de ajá, 8, 9 ajá, mil, 10 mil años, ¿no? No, ajá, no. Y claro, bueno, en el Eleusis tenemos el misterio del Eleusis, que ajá. todavía la cosa no está totalmente clara, ¿no? Sí, Que bueno, es puede la ser que hipótesis es del el cortosado puede de ser centeno. Corea, tal, pero digamos que esto no está 100%, ¿no? La Ajá, hipótesis de Watson, de ajá, Crick,
no, sí, no, no, Hoffman Rook, ¿no? Rook, exacto, Rook, sí, de, sí. de que podría ser clavices púrpura y tal, y no Ajá. puede ser, pero en fin, no. Bueno, para los que nos escuchen y no sepan del tema, lo que es Eleusis era esta religión o, vamos a ver, religión mistérica que formó también parte del Imperio Romano, donde se dice que pasaron Platón, Aristóteles, grandes filósofos, y donde hay la hipótesis de que quizás había el uso de una planta maestra con efectos psicodélicos, ¿no? Esta es la hipótesis. Sí, bueno, existía el Kikeon, ¿no? Que era Sí, sí, algo que se tomaba. Ahora, ¿qué es el Kikeon? Eso ya. todavía está, ¿no? El Ahí debate, la sí, sí. claro, Sí. ¿no? Sí, Bueno, que exacto. se Pero consumía desde cannabis luego, y opio en Roma, en el Imperio Romano, pues sí que está claro, ¿no? y antes de eso también. Y Sí, antes. sí, sí, sí. Muy bien, entonces, ¿ibas a decir algo sobre esto, o sobre este tema de Eleusis, uso de psicodélicos en Europa? La verdad, esto lo leí hace ya tantos años que ya no lo tengo fresco, como Ok, te ok, ok, digo. no te Lo que preocupes. te digo, ahora ya estoy Sí, metido, sobre todo estos últimos años, es más sí, bien el mundo de la sí, biología sí, evolutiva, de ya, las ya. plantas, ¿no? Sí, sí, Que sí. por cierto, ya que hay gente que quiero recomendar un libro. Ok, ok, ok. Espérate a ver si lo tengo aquí. Mira, este es un librito Ajá, que me está resultando muy útil, ajá. The The Light Light Eaters. Ok, ok. Zoe Schlanger. Ella es una periodista, pero se ha tomado el trabajo durante varios Ajá, años de ajá, entrevistar a Trebabas, a los grandes biólogos, digamos, ¿no? ajá, Mónica Galeano, Mancuso, todos ajá, estos. Eso me interesa mucho porque para mí es como que el descubrimiento, digamos, ajá. ¿no? De, de la mente en el mundo vegetal. O sea, Ok, ¿no? ok, ok. Cómo las plantas realmente están tomando decisiones constantemente, cómo Ajá, están cambiando, ajá, cómo cuidan a sus bebés, ¿no? ajá, Acabo de leer sobre una planta del nordeste brasileño que entierra las semillas ella misma, ajá, entierra ajá, las, ajá, ¿no? Y cuando muere, pues su cuerpo le sirve de comida al bebé que wow, surge a sus pies. ¿No? Hay todo, ¿no? Cuando empiezas a cortar esas barreras, ajá, ¿no? De lo humano, lo vegetal, lo tal, ¿no? Y ves que hay que estas relaciones, estas propiedades, ¿no? ajá, Estos behaviors, las plantas tienen conducta, todo tiene. Entonces, eso de repente a mí me está llenando mucho más porque ajá, es la vuelta a ese pensamiento animista, que puede ser que estaría también en Europa, ¿no? ajá, A ajá. mí me interesa mucho, por ejemplo, mirando el arte paleolítico, Ajá. Pero, el y arte, volviendo un poco a temas que tienen que ver también con... He estado haciendo estas semanas y un poco con el cristianismo también. Claro, hay otra cosa interesante del cristianismo, que es que, bueno, hay esta idea de que probablemente en el cristianismo antiguo, cuando era todavía la secta cristiana, antes de ser la religión principal del imperio, quizás había un uso, vamos a decir, underground de psicodélicos o como una de las líneas posibles. Pero lo otro interesante es que en el momento en el que se convierte en la religión principal, también esta hipótesis de que entonces eh, reprime los misterios de Eleusis porque hay un consumo de psicodélicos. Esto no lo sabemos en hipótesis, pero lo que sí que sabemos es lo que he comentado antes. Cuando van a América, reprimen el uso de psicodélicos que había ritual, y está claro también que reprimieron el uso de psicodélicos en Europa en la época de la caza de brujas, porque se entiende que los brujos y las brujas lo que hacían era trabajar con plantas, y entre ellas plantas como el estramonio y demás, ¿no? Entonces, claro, Belladonna, sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, pues, claro.
estamos todavía es un terreno un poco resbaladizo, Hipotético. ¿no? Sí, sí, total, totalmente. Porque Empezaste a hacer. está Allegro, The Mushroom and the Cross, Sí, ¿no? sí, Basado en elementos lingüísticos que solamente el que conozca esas lenguas puede decir sí o claro, no, claro. ¿no? Sí, sí. Está también el trabajo de ese Murarescu, bueno, sí, puede ser, Pero pero que no, Samorín sí que encontró algunas representaciones artísticas en algunas iglesias y ermitas, ¿no? claro, claro, De sí, hongos. representaciones que nos llevan quizás a Manita Muscaria, ¿no? Ajá. O a Representaciones Silocibes. o psilocibines, etcétera. Ajá, Sí, ajá, es posible. Es decir, esto ha estado ahí en Europa, es decir, ha ajá, estado, ajá. ¿no? Porque esas plantas existen, los hongos psilocibínicos, pues existen en Europa, o sea, Sí, ¿no? sí, Incluso creo que ha habido alguna representación polilítica también de hongos, ahora sí, no recuerdo, ¿no? sí, 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 eso sí. Entonces, claro, es- pero estamos hablando es el Hipótesis. problema, que tenemos una profundidad histórica tan grande, ¿no? En el tiempo que es difícil de interpretar, porque ha Sí, habido toda esta represión, desde luego. claro, De claro, alguna claro. manera la Inquisición ha sido digamos, la represión del conocimiento sobre plantas, Ajá, en general, no solamente ajá. plantas, digamos, psicodélicas, Sí, ¿no? sí, no, en Sino general, plantas en plantas general, naturales. Sí, sí, porque el hecho de que una mujer era capaz de curar, eso ya era sospechoso desde el punto de vista, claro. ¿no? De la iglesia, porque ¿de dónde viene ese conocimiento? Claro, pacto con el demonio, etcétera, Sí, ¿no? sí, En sí, fin. sí. Se podría cortar, porque estoy con el móvil, pero si se corta con el móvil me voy a pasar al ordenador, ¿eh? Pero si no es que se corta, dame un minuto y pasamos al ordenador. Pero Ok, de acuerdo. mientras dure la batería del móvil, te quería preguntar ahora, te quería preguntar, bueno, ¿qué opinas de, bueno, para empezar, también señalar que, bueno, teóricamente, tanto la religión cristiana nace de la experiencia mística de una persona, que en este caso es Jesús, ¿no? Jesucristo, pero también la hipótesis de que... Bueno, te quería preguntar por el libro de la llave de la inmortalidad, pero ahora vamos a llegar. Hay